Qué bendición, hermano, hoy poder compartir con ustedes la palabra del Señor una vez más, un día más. Y definitivamente Dios es quien va a hablar a nuestras vidas. ¿Cuántos vienen listos para eso? Yo sé que el que hayas venido hoy a este lugar no fue una casualidad, hermano, porque yo creo que, no lo creo, así es. En Dios no hay casualidades, ¿sabes? Dios siempre tiene un plan para sus hijos. Y hoy definitivamente están los que Dios quería que estuviesen. Y sabe, desde la semana pasada el Señor traía una palabra a mi vida, a mi corazón. Y la palabra es la siguiente. En este tiempo muchos hemos olvidado, amado hermano, lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Y quizás hemos olvidado también lo que somos en Dios. Y eso es muy peligroso, amado hermano, olvidar muchas veces quiénes somos en Dios y para qué nacimos. Y sabe, cuando olvidamos quiénes somos en Dios es cuando dejamos de encontrarle sentido a lo que estamos haciendo. Cuando olvidamos quién somos en Dios y la posición que tenemos en Él, empezamos a dejar de hallarle sentido a la iglesia, al ministerio y a todas aquellas cosas donde Dios nos ha puesto, nos ha colocado. Pero sabes, el Señor ponía una palabra bien fuerte en mi corazón. Y la palabra es la siguiente: somos la construcción perfecta de Dios. Y sabes, tú estás en un proceso de construcción, ¿sí? Lo que el Señor está haciendo en ti es construir aquello que Él un día dijo que serías en Él. Yo sé que a muchos Dios les dijo que serán profetas, a otros salmistas, a otros pastores. Y quizás la palabra de Dios es una palabra impresionante, una palabra espectacular, una palabra poderosa, la que Él te dio una promesa. Pero sabes, déjame decirte algo: desde el primer momento en que recibiste la promesa, en que recibiste la palabra, el Señor empezó en ti una construcción, ¿sí? Y hasta el día de hoy es lo que ha estado haciendo en tu vida. Y quiero hoy llevarte a 3 herramientas que el Señor utiliza para construir en nuestras vidas. ¿Cuántos vienen listos para eso? Sabes, el Señor puntualmente me daba 3 herramientas fundamentales, las cuales Él utiliza para construir lo que un día dijo que seríamos. Yo creo, amado hermano, que lo que el Señor hará en su vida es algo grande, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque la promesa suya es una promesa única, es exclusivamente hecha para usted, construida para usted. O sea, su promesa no la tiene alguien más, y eso lo hace especial, amado hermano. Por tanto, su posición, lo que usted es algo grande, algo especial, algo importante. Ahora, yo traigo hoy el ejemplo. Quería traer más blogs, pero no conseguí. Pero sabe, cuando el Señor, amado hermano, da una palabra a nuestras vidas, Él pone el primer blog, ¿sí? De lo que va a ser el yo de un futuro, el yo de aquí a 5 o 10 años, dependiendo lo que usted y yo dejemos que el Señor obre en nuestras vidas. Y sabes, el Señor quizás al momento de darte a ti, amado hermano, la palabra, la profecía, el sueño, yo no sé de qué manera Dios habla a tu vida, pero sabes, desde ese preciso momento en que la palabra llegó a tu corazón, en que la palabra llegó a tu vida, el Señor colocó un blog. Y este blog es la señal de que Él ha iniciado a construir eso grande que Él un día dijo que haría en tu vida. ¿Alguien se emociona conmigo hoy? Ahora quiero llevarte esta hermosa noche a las 3 importantes herramientas que el Señor utiliza. Y sabes, esas herramientas muchas veces van a lastimar nuestra humanidad, van a lastimar nuestros sentimientos, nuestras emociones y tantas cosas con las cuales batallamos humanamente hablando. Y quiero llevarte a la primera herramienta, amado hermano, que el Señor utiliza en sus escogidos, en sus hijos. Y la primera herramienta es la injusticia. Mira esto: si algo yo no puedo soportar, hermano, es la injusticia. A alguien le desagrada la injusticia, ¿sí o no? Yo creo que a todos no podemos hacer caso omiso cuando hay una injusticia, cuando vemos algo que acontece a nuestro alrededor y es injusto. Yo creo que de una u otra manera queremos actuar, queremos responder a lo que estamos viendo, a lo que estamos viviendo. Pero yo quiero decirte algo: el Señor utiliza la herramienta llamada injusticia. Y quiero llevarte al primer personaje que representa lo que es vivir la injusticia y cómo Él pudo, hermano amado, dejarse moldear por el Señor, dejarse construir por el Señor para llegar a ser lo que Él un día dijo que sería.
Y quiero llevarte al rey David, ¿sí? Y David, hermano, cuando usted y yo leemos la palabra del Señor y leemos cómo fue que el Señor fue a buscar a David. David era un pastor de ovejas, era el más pequeño de su clan. Y sabes, el Señor utiliza al profeta Samuel para llegarle a dar la promesa, la palabra de que él sería el próximo rey de Israel. Pero sabes, hoy en la tarde, pensando un poco y profundizando en lo siguiente, uno pensará que David, una de las batallas más fuertes que él vivió fue cuando se enfrentó a Goliat. Y quizás uno dirá, uno de los adversarios más fuertes que David tuvo fue Goliat. Ahora déjame decirte que no. Sabes, David, si algo padeció David en el tiempo en que él estuvo antes de llegar al reinado de Israel, fue Saúl. Y Saúl, amado hermano, fue un hombre que se levantó contra David. Mira esto. Saúl era un hombre que despertó en su corazón un odio por David. Y muchos dirán, pero ¿cómo Dios permite que estas personas se levanten injustamente contra nosotros? Yo creo que en nuestra humanidad muchas veces decimos, Padre, qué injusta es la vida, qué injusto es todo conmigo, ¿por qué aquellas personas se levantan contra mí? ¿Por qué no valoran lo que hago? Yo soy esto. No, hermano, cada cosa que acontece en tu vida es Dios utilizándola a tu favor. Y hoy quizás no lo entiendas, hoy quizás no lo puedas comprender, hoy quizás te está doliendo lo que estás pasando, pero déjame decirte algo. No sé lo que puedas estar viviendo hoy, pero lo que estás viviendo hoy, el Señor lo está usando como una herramienta para construir lo que un día dijo que haría en tu vida. Y quiero verte unos puntos importantes para que podamos entender, amado hermano. Vemos lo que David pasa con Saúl. Y quiero llevarte a Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 30. Te lo leo en la Nueva Versión Internacional, me gusta mucho esta versión. Dice, ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Y al son de lirias y panderos cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Oiga esto. Disgustado por lo que decía, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Mira esto. Y usted dirá, qué injusto es David, Saúl, perdón. Bueno, Saúl tuvo la oportunidad de enfrentarse a Goliat y no lo quiso hacer. Ninguno de los que iban con Saúl tuvo el valor y el coraje de llegar frente a Goliat. Vino un muchacho de baja estatura, sin entrenamiento militar, pero él sabía quién iba con él. Saúl estaba furioso. Saúl no podía comprender cómo era que la gente estaba haciendo esos cánticos, cómo era que David mató 10,000 y Saúl miles. Y eso llenó el corazón de Saúl de odio, de resentimiento contra David. Y uno podrá decir, pero el Señor no hubiera evitado que eso en Saúl hubiera despertado contra David. No, porque lo que Dios estaba haciendo en David era construir al siguiente rey de Israel. O sea, no era cualquier cosa lo que el Señor estaba construyendo en David. Ahora te digo lo siguiente, lo que Dios está construyendo en tu vida no es cualquier cosa. Y es por eso que hoy te está doliendo quizás. Es por eso que hoy te sientes cansado. Es por eso que hoy te sientes, amado hermano, donde dices, ¿qué está pasando? Todo me sale mal, todo es negativo. No, es Dios construyendo lo que Él un día dijo que tú serías. Y sigue diciendo, al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó, dice, en trance en su propio palacio y andaba con una lanza en la mano. Y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando a David, a este le clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar, oiga esto, la lanza. Imagínate qué injusta la reacción que Saúl tuvo con David. David venía de ayudar al ejército de Israel en matar a Goliat.
Pero sabes, vemos la injusticia, vemos cómo Saúl empezó a ser atormentado por un mal espíritu y Saúl empezó a odiar a David. Saúl empezó a tenerle resentimiento a David. Saúl empezó a atacar a David y tanto era el odio que tenía contra David que quería matarlo. Ahora, David hasta este punto tenía una promesa. Y la promesa de David era que iba a ser el siguiente rey de Israel. ¿Qué hubiera hecho usted, amado hermano, al ver que un Saúl le tira la lanza? ¿Qué hubiera hecho usted? Hermano, esquivarla y seguir tocando el arpa y adorando a Dios. No, yo creo que muchos de ustedes, ¿qué hubieran hecho? Conociéndolos algunos, agarran la lanza y se la devuelven a Saúl. David hubiera podido agarrar esa lanza, amado hermano, y poder matar a Saúl. Si mató a Goliat, podía matar a Saúl y así quedarse como el rey de Israel, pero no lo hizo. Y es aquí donde quiero que puedas entender. Dios me lo hacía entender en estos días, en estos meses que han pasado de este año, y es por eso que hoy te lo comparto. Muchas veces queremos actuar en nuestras propias manos al ver la injusticia que pasa en nuestras vidas. Yo en este tiempo te he podido ser, lamentablemente muchas veces me he puesto en la postura de víctima. Y he dicho, ¿cómo es posible que aquellos que decían ser amigos ahora se voltean contra uno y yo queriendo victimizarme? No, Dios lo está permitiendo, porque lo que está construyendo en mí es algo grande, como lo mismo que está haciendo en tu vida. Y muchas veces al encontrarnos en esa situación, al vernos frente a Saúl, ¿qué es lo que hacemos, amado hermano? Queremos actuar. Y quizás hoy en día hay un Saúl en tu ministerio, hay un Saúl en la iglesia, hay un Saúl en tu casa, hay un Saúl en tu entorno cercano, hay un Saúl en tu colegio, en la universidad, y quizás hoy te está afectando ese Saúl. Pero quiero decirte, dale gracias por ese Saúl, porque el Señor es quien lo está usando, no para tu mal, el Señor lo está usando para tu bien. Y sabes, cuando logramos entender eso, hermano, es como que le dijéramos al Señor: Señor, construye lo que tienes que construir en mí. Sabes, Saúl llegó al taller de Dios, óigame bien, Saúl llegó como en forma de herramienta en el taller de Dios para formar el corazón de David. ¿Por qué? Porque el Señor permitió que David pasara ese episodio de injusticia. Porque el Señor permitió que David pasara esa persecución de Saúl. Porque Saúl estaba siendo utilizado por Dios para formar ese próximo rey de Israel que iba a llegar a ese lugar. Y quiero decirte algo. Qué lindo es escuchar la promesa, ¿sí o no? ¿A cuánto les gustó eso? Que esa noche, esa actividad, esa vigilia, no sé en qué momento Dios habló y te dio una palabra, y quizás en ese tiempo saliste motivado, amén, tengo promesa, y quizás la siguiente semana en tu ministerio lo hiciste de la mejor manera, venías a servir porque la promesa. Y al pasar de los días, de los meses, te has encontrado con un proceso de construcción en tu vida, y eso quizás no te ha gustado, eso quizás a ti no te ha parecido. Pues yo quiero decirte, hermano, es que si quieres que Dios cumpla la promesa en tu vida, deja que Él construya el hombre y la mujer que serás tú en Él en los próximos años. ¿Sabes? Yo entendía lo siguiente, Padre, yo le decía: ¿por qué permites que se levanten? ¿Por qué permites que hablen, Señor? Y de verdad yo que quizás estaba en una postura equivocada. Y el Señor me decía: deja que yo construya como yo pienso que es lo correcto que debo de construir en ti. No te preocupes. Y hoy, créame, quizás pueda parecer un poco descabellado lo que te voy a decir, pero de verdad doy gracias a Dios por los Saúles que se han levantado en ese tiempo contra mí y contra mi esposa. Ahora ya sabe qué es lo bueno de esto. Bienvenida al club de los perseguidos como David. De verdad, amado hermano, es algo con lo que humanamente no quisiéramos lidiar, pero déjame decirte algo, espiritualmente hablando, es necesario e importante en tu vida que eso acontezca. Y sabes, yo predicaba hoy en la mañana de esto. Hoy muchos hermanos están tomando el papel del víctima. Y sabes, yo leía algo, un post de alguien que es un genio para predicar, y él decía lo siguiente: muchos hoy se están victimizando para justificar la ausencia de sus frutos. Cuando yo leí eso dije: ouch.
Y que sin más le decía a Connie que me pasara una pomada a la campana para echarme porque me dolió lo que leí. Muchos hoy se están victimizando para justificar la ausencia de los frutos que hoy deberían de enseñar. Y Dios no está formando a mujeres y hombres víctimas. Dios está formando a reyes, a profetas, a gente grande en su reino, a gente que en este último tiempo va a levantar y va a hacer cosas grandes en su nombre. Eso es lo que Dios está formando hoy. Porque déjame decirte algo. Hay una verdad que está en mi Biblia. Yo creo que si mi Biblia dice eso, también en la tuya. Pero mi Biblia no dice que los víctimas van a entrar al reino de los cielos. Ojo, no. Los que van a entrar al reino de los cielos son los valientes. Y si tú y yo somos escogidos por Dios, es porque algo importante tenemos. Es porque algo grande el Señor ha introducido en nuestras vidas. Pero la construcción que hoy el Señor está realizando en tu vida, quizás no te está gustando, no te está doliendo. Hoy quiero decirte, da gracias. Dile, Señor, gracias por haberme escogido. Gracias porque en medio de mi imperfección tú me vistes con ojos de misericordia y me escogiste y me nombraste, y para eso tú me llevas. Y entonces vemos a un David que hubiera podido actuar contra Saúl. Quizás David se sentía asustado, lleno de temor al ver que Saúl quería matarlo. Pero sabes, hay una verdad increíble que encontramos en esto. Cuando somos escogidos por Dios, cuando Dios, amado hermano, cuando entendemos, que Dios está obrando, que Él está construyendo, entendemos que Él siempre estará con nosotros. Y aún Él utilizando la herramienta llamada injusticia para construir en ti lo que un día serás en Él, Él siempre estará contigo. Sí, David estaba atravesando la injusticia, Saúl lo quería matar, Saúl le hacía la vida imposible, Saúl lo perseguía. Pero mira esto, seguimos leyendo. 1 Samuel 18, verso 12 al 16. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba ¿con quién? Con David. ¿Sí? Saúl sabía que el Señor lo había abandonado, pero también sabía que el Señor estaba con David. Las personas quizás podrán perseguirte, podrán ir contra ti, ¿sí? Pero al final se darán cuenta que hay un Dios que está contigo. Y quizás les permitió hasta cierto punto, pero lo permitió para construir, para seguir construyendo, amado hermano, lo que un día empezó desde el momento en que te dio la palabra y puso el primer bloque de lo que serás en un futuro, cuando llegues al cumplimiento de la promesa. ¿Alguien se puede alegrar conmigo hoy? Y sabes, Saúl se dio cuenta que el Señor estaba con David, por eso tuvo temor de David. Oiga eso, quien lo perseguía después tuvo temor de David, porque sabía quién estaba con David. Al final, amor hermano, los que te persigan, los que vayan contra ti, los Saúles que se van en tu contra, van a saber quién es tu Dios. No te preocupes, no actúes por tu propia mano. Hermano, ¿qué le gustaría a uno, verdad? Cuando uno ve una injusticia, a veces en mi humanidad imperfecta que tengo, me gustaría actuar por mis propios medios. Me gustaría actuar por mis propias fuerzas. Pero al querer yo actuar de esa manera, es como que yo cancelara una obra y esa obra se quedara a medias. Si yo no quiero ya que esa obra que un día Dios empezó en mí se quede a medias. Yo quiero que siga construyendo y que siga avanzando la construcción en mí para poder llegar a finalizar la construcción. Por eso hoy, aunque me duele, ya no me quejo. Porque si me sigo quejando yo, no voy a entrar al reino de los cielos. Porque si me sigo quejando yo, hermano, entonces Dios va a dejar de ser lo que un día empezó. Hoy quiero decirte, lo que vives hoy es parte del Señor. Lo que estás pasando hoy es el Señor construyendo en ti algo grande. Y sigue diciendo, y lo dejó de su presencia, y lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. Y David, ¿qué dice? Tuvo éxito en todas sus expediciones, porque el Señor estaba con él. No importa la herramienta que Dios utilice para construir en ti algo grande. Lo que importa y lo que tienes que saber hoy es que el Señor siempre estará contigo. El Señor siempre estará contigo. El Señor siempre estará contigo. ¿Están conmigo hoy? El Señor siempre, dice la palabra, estaba con David. Al ver el éxito de David, Saúl, lleno de temor, pero todos en Israel y en Judá sentían gran aprecio por David,
porque él los dirigía en campaña. Vemos esto. Vemos aquí la foto de un David ya terminando. Vemos aquí al final de la construcción de David. Yo creo que se fue la señal. Pero sabes, al final, amado hermano, la palabra del Señor se cumplió en David. ¿Sí? Al final la construcción llegó, amado hermano, a su etapa final. El Señor cumplió. El Señor llegó y terminó la construcción que un día empezó en David. Hoy te digo algo. Estás en las mejores manos, amado hermano. Las personas que están contra ti son las herramientas que Dios usa para construir lo que Dios dijo que serías. ¿Qué dijo Dios que tú serías? A ver. No me digas. Pero yo sé que lo que te dijo Dios que serías es algo grande. ¿Sí? Y aún, ¿será que estás creyendo en la promesa? ¿Sí? ¿O será que has dejado de creer en la promesa? ¿O será que ya te has un poquito así como que desmotivado y has dicho, no, definitivamente mi tiempo pasó, ya no tengo ganas de servir, perdí la chispa? Pues hoy es un buen momento para que vuelvas a encender la chispa. No dejes en un parón la construcción, deja que Él siga construyendo. Pero quizás tu humanidad se va a doblar, tu humanidad te va a doler, pero el Señor estará contigo. Como lo estuvo con David, así de la misma forma estará contigo. Y sabes, esto me lleva a la herramienta número 2, ¿sí? Y la herramienta número 2 que el Señor usa es el desierto. Diga conmigo, desierto. No te escucho, desierto. ¿Sabes? Y seguimos en nuestra construcción y el Señor vuelve a poner otro bloque en señal de que ya la construcción está avanzando. La construcción ya va avanzando. Yo creo que muchos de aquí, hermano, ya la construcción va a un 70%, a un 60%, a un 50%, quizás en algunos está empezando, pero lo importante es que ya se empezó. Lo importante es que el mejor arquitecto y el mejor constructor está haciendo una construcción perfecta en ti. Y lo que está construyendo, hermano, no es cualquier cosa. Lo que Él está elaborando es algo extraordinario. David no fue cualquier rey, amado hermano. Sí, David tuvo sus errores. David se equivocó, pero no fue cualquier rey. Era un rey conforme al corazón de Dios. Era un hombre que se equivocó, sí, vio que era mujer desnuda y la deseó y se metió con ella. Sí, quizás fue un hombre que mató al esposo para no dejar rastro y nada de esto, pero al final era un hombre conforme al corazón de Dios. Era alguien extraordinario en Dios. El desierto. Vemos que Israel, sí, es el pueblo del Señor. El pueblo elegido por Dios. El pueblo que fue rescatado de Egipto después de 430 años. Muchos me preguntan, hermano, pero ¿por qué Israel al salir de Egipto no se fueron de una vez a la tierra prometida? Entonces yo le decía a esta persona, porque si Israel se hubiera ido de una vez de Egipto a la tierra prometida, hubieran llegado a la tierra prometida a hacer tantas barbaridades. Las barbaridades que hicieron en el desierto. Por eso era necesario, amado hermano, la herramienta que el Señor iba a utilizar con su pueblo. Y esa herramienta se llamaba desierto. ¿Está conmigo? Entonces vemos que Israel era el pueblo de Dios y fue llevado al desierto. Y sabes, el desierto es la evidencia de que Israel era un pueblo con promesa. Ahora, tu desierto es la evidencia de que eres un hombre y una mujer con promesa. Y si hoy estás viviendo un desierto, y si hoy el Señor está utilizando la herramienta llamada desierto en tu vida, hermano, es una evidencia clara de que eres un hombre con promesa. Muchos malinterpretamos en decir de qué forma alguien puede ver que yo tengo promesa. Y muchos pensamos que con los éxitos, con las fotos predicando en otros lados. No. Muchas veces la evidencia o la clara evidencia de que usted y yo somos hijos con promesa o tenemos una promesa extraordinaria son los desiertos. ¿Sí? Dime el tamaño de tu desierto y yo te revelo el tamaño de tu promesa. Y el desierto en el cual el pueblo de Israel iba a pasar, hermano, era para que el Señor construyera hombres y mujeres que estuvieran preparados para pisar 40 días después la tierra prometida. No fue porque Dios fuera injusto, no fue porque Dios fuera malo, no, es que el Señor necesitaba prepararlos.
El Señor necesitaba cambiar mentalidades. El Señor necesitaba cambiar el chip que tenían ellos de esclavo a chip de hijos, a chip de conquistadores. Y es por eso que era tan necesario el desierto. Y vemos esto. Libro de Éxodo, capítulo 12, verso 37 al 51. Y dice la palabra: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Imagínense, generación tras generación tras generación siendo esclava. Pero el día llegó. Y sabes, desde el primer momento en que Israel sale de Egipto, desde ahí el Señor puso el primer bloque, que era la señal de lo que Él iba a empezar a construir en su pueblo. Ahora, ¿a cuánto les alegra escuchar cuando viene un profeta, cuando viene alguien de afuera, dice lluvia de gracia, es una iglesia con promesa? Y yo cuando escucho que el profeta dice eso, todos gritan. Todos dicen amén, todos aplauden, todos se gozan. ¿Sí? ¿Cuántos se han emocionado por eso? Porque el Señor lanza una palabra en general, una palabra para su iglesia, una palabra para sus hijos. El punto es que hoy en día muchos solo quieren escuchar la promesa y llegar a la promesa, pero no quieren pagar el precio. No quieren dejarse que el Señor lo construya lo que Él un día dijo que sería. Y ahí está el problema y el detalle. Por eso hay muchos quieren renunciar, muchos se quieren ir, muchos se quieren. No, hermano, si Dios te puso aquí, en su tiempo te irás, en su tiempo Él te levantará e irás a otro lado a hacer de bendición, a hacer cosas grandes en su nombre. Todo tiene su tiempo. Pero el estar huyendo y por hacer pelota de pinball, de ir de lugar en lugar para probar si tenemos suerte, eso es un gran error. Estás deteniendo totalmente la construcción que Dios empezó en ti. Si Dios te tiene aquí, aquí serás lanzado al cumplimiento de tu promesa, de tu asignación, de tu propósito. Y si hoy te está doliendo, dale gracias a Dios. Porque el dolor, porque la frustración, porque todo lo que hoy estás atravesando es la evidencia de que la promesa en tu vida sigue vigente. Y que la promesa no ha dejado de estar. Estaba ahí desde el momento que la escuchaste hasta el día de hoy, estaba presente. Pero por eso el Señor está día con día construyendo, día con día poniendo, día con día utilizando las herramientas que Él parezca que están correctas para terminar en ti la construcción y así poder llegar a tu promesa. Mira esto. Y sigue diciendo: y pasando los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Salieron. ¿A dónde? Al desierto. ¿Sí? ¿A dónde? Al desierto. Perdóname, hermano, pero no hay ningún atajo que pueda evitar el desierto. Tienes que vivirlo, tienes que pasarlo, disfrútalo. Si no, mejor no lo cantes. Porque lo cantamos, yo danzo en el desierto y danzamos y brincamos. Pero cuando lo estamos viviendo en la casa, sí, Señor, ¿dónde estás? Ahí está. Utilizando la herramienta llamada desierto en tu vida. Utilizando la herramienta llamada desierto, que va a ayudar a que la construcción que un día empezó termine. Y sigue diciendo, mira, Éxodo 13, verso 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada de ¿dónde? Del desierto. Y partieron de Sucot a la entrada de Etam, ¿sí? A la entrada de el desierto. Es un desierto que no me pasan los textos de acá. Dios está trabajando en mi paciencia. Gloria a Dios por eso. Y Jehová, dice, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Una vez más, dice la palabra que al estar David en el conflicto con Saúl, el Señor estaba con David. En medio de la herramienta llamada injusticia había un Dios que acompañaba a David.
Y en esta herramienta llamada desierto vemos a un pueblo de Israel metido en un desierto, sometido a un desierto, pero dice la palabra, Dios iba con ellos. No importa la herramienta que Dios utilice contigo. No importa, amado hermano, el método que hoy Dios está utilizando para formar en ti ese gran hombre, esa gran mujer en Dios que serás en un futuro. Lo que importa es saber hoy que el Señor está contigo. Y por muy duro lo que hoy estés viviendo, recuerda, no estás solo. Él cada día ha estado contigo. Aún en aquellos momentos donde humanamente quieres renunciar, quieres irte, pensando que el escapar es la solución correcta. No. Aguanta, porque la construcción no se ha acabado. Soporta, porque la construcción sigue. Adora, porque la construcción no ha dejado de estar. Cada día se pone un bloque en tu construcción. Cada día el Señor está perfeccionando esa construcción que un día empezó en ti. ¿Qué era el nombre del proceso? ¿O cuál era el nombre del proceso que Israel pasó en el desierto? Se llamaba perfección, ¿sabes? Cuando Dios toma algo en sus manos, no lo suelta hasta que lo perfecciona. Cuando Dios escoge a alguien, es como cuando Dios toma algo en sus manos, esas manos de alfarero, impresionante, espectacular. Y Dios no suelta ese algo que tomó hasta que tome la perfección, hasta que llegue a la perfección. Entonces el Señor llevó al desierto a Israel para perfeccionarlos, para alistarlos y llevarlos, sí, a la tierra que un día les dijo que los llevaría. Eres alguien en las manos de Dios. Y quizás no has llegado a aquello, pero tranquilo, sigues estando en las manos de Dios. Él te sigue dando la forma. Él te sigue dando, amado hermano, esa forma necesaria que tienes que tener para llegar a la promesa. Pero una cosa sí te digo, vas a llegar a la promesa, vas a vivir la promesa. Y el Señor al final hará cosas grandes, cosas extraordinarias por medio de tu vida. ¿Lo creen conmigo hoy? Iba de día y de noche, a fin de que anduviese de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El Señor siempre estuvo con ellos. Y de la misma forma te digo, iglesia, lluvia de gracias de sur. El Señor no ha habido día que ha dejado de estar contigo. Él siempre estará contigo. ¿Cuántos se gozan por eso? Y esto me lleva, amada iglesia, a la herramienta número 3. Créame que de las 3 herramientas, esta 3 es la que el Señor más ha utilizado en mi vida. Y es buena, es efectiva. No te puedo decir cuánto vale porque no sé dónde la venden. Pero sabes, la herramienta número 3 es la oposición. ¿Cuántos aquí han pagado el precio por eso? ¿Cuántos aquí han vivido la oposición? A ver. ¿Cuántos aquí han experimentado el rechazo? ¿A cuántos acá les han dado la espalda muchas veces? Y he dicho, Padre Señor, pero ¿qué está pasando? Señor, pero ese rechazo, miras cómo me duele. Sóbate. Porque Él está obrando en tu vida. Y sabes, el Señor te dice hoy, no estás para entender lo que yo estoy haciendo en tu vida. Estás para adorarme en medio de lo que yo estoy haciendo en tu vida. Porque al final lo que hoy estás atravesando será lo que te llevará al cumplimiento y a la finalización de la construcción que un día empecé. Y sabes, cuando el Señor me daba esto, oposición, yo miraba espiritualmente cómo el Señor ponía otro bloque. ¿Sí? Otro bloque más. O sea, el ver otro bloque más en la construcción que el Señor empezó nos está acercando más a esa parte final de lo que un día le empezó. Muchos en este tiempo han estado aparentemente desapercibidos aquí en la iglesia. Pero sabes, Dios me ponía bien fuerte en mi corazón que muchos de los que hoy están en este lugar van a ser promovidos. La promoción de muchos viene, amado hermano. Y ojo, no lo estoy diciendo por decírtelo ni quedar bien contigo hoy. No lo estoy diciendo y Dios me guarde por decirte, ay, para que los hermanos sean motivados. No, es que en muchos el Señor está concluyendo lo que un día empezó. Y sabes, Cristo viene, amado hermano, y ya no vamos a caminar, vamos a correr. Porque el tiempo de Dios está llegando a su final. Pero antes de que Cristo venga, la promesa de Dios en tu vida se va a cumplir. Y lo que un día dijo que serías, eso es lo que vas a hacer.
Y es por eso que ahora ha crecido el proceso, es por eso que ahora ha crecido la oposición, es por eso que ahora ha crecido la injusticia, es por eso que ahora te duele más de lo que te dolía antes y te seguirá doliendo, amado hermano. Porque el Señor ha apresurado los tiempos. Porque el Padre ha apresurado los tiempos. ¿Sabe? Cuando grabo me tengo que limitar a muchas cosas porque, pues usted sabe, ¿va? Pero cuando empezamos con Connie, lo primero que el Señor utilizó para enseñarnos de que Él estaba con nosotros fue la oposición. Y sabe, a veces la oposición llegaba de las personas que menos Connie y yo esperábamos. Por eso nunca esperes nada de nadie, amado hermano, porque te vas a dar un ranazo en la cara. Nunca esperes cosas grandes de un hombre, porque es ahí donde nos pegamos unos ranazos de cara. Perdón mi falta de ética. Espera siempre lo mejor de Dios. Dios que nunca falla. Pero sabes, cuando empezamos con esto, la oposición, muchos comentarios negativos, muchos comentarios cortaalas. Y un día orando con el Señor le decía: Padre, humanamente soy desesperado, triste y enojado. Y Él me decía lo siguiente: me pediste una señal de que mi respaldo estaría contigo. Me pediste una señal de que ustedes eran los indicados para estar ahí. La oposición que hoy viven es la señal que me estabas pidiendo. Dije: ¿para qué hable? Y sabes, fue la herramienta que el Señor ha utilizado, creo que la que más ha utilizado con nosotros, la herramienta de la oposición. Pero entendemos que es una herramienta necesaria en la vida de los escogidos de Dios. Jesucristo, estando en este mundo, hermano amado, pasó por oposición. Todo lo que Jesús hacía era cuestionado. Milagros que Jesús hacía lo cuestionaban. Cada movimiento que Jesús hacía era cuestionado. No te asombres porque mucha gente te cuestione o se oponga a lo que hagas. Tranquilo, es Dios trabajando en tu vida. Yo por 3 años seguidos hice un congreso en esta iglesia. Traté de traer a las mejores personas, mejores cantantes, mejores predicadores que podían existir en Guatemala. Y los 3 años, la señal de que Dios estaba a favor del congreso era la oposición de los ministerios y de muchas personas. Y sabe, todavía el último año, no solo que mi papá estaba muerto ya, mi equipo me dejaron todos, solo quedó Connie y yo y 2 hermanos más. Y todos se bajaron del barco. Pero eso humanamente hubiera dicho: mejor yo voy a renunciar. Pero yo entendía que esa era la señal de que ese congreso iba a ser un éxito. Y al final lo fue. La oposición no puede pararte para dejar de hacer lo que Dios quiere que hagas. La oposición muchas veces es Dios hablando a tu vida, diciéndote: yo estoy obrando, continúa, haz, porque mi respaldo está contigo. Y aunque se levante, no importa quién se levante, Dios está contigo. Si no, pregúntenle a José. José probó la injusticia, el desierto, el proceso de la soledad. Pero lo que más José experimenta es el proceso. El proceso tan duro, pero también experimenta la oposición. Y no fueron con vecinos, hermano. No fueron con primos, con amigos. No. Sus hermanos se oponían ante la grandeza que había en José. No dejes que nadie apague la grandeza de Dios que hay en ti. ¿Por qué te persiguen? Porque huelen tu grandeza. ¿Por qué te atacan constantemente? Porque tu túnica de colores es evidente.
No dejes que te pare nadie, amado hermano, porque si Dios es contigo, nadie contra ti. José, cuando Dios le da el sueño a José, yo hoy estudiaba a profundidad para entrar en contexto cuando hablamos del sueño, de los sueños de José. Y los sueños que tuvo José, nada más y nada menos, era una promesa, era un tiempo a futuro que Dios le mostraba a José. Ojo, Dios le mostró el sueño y hacia dónde iba. Lo que no le mostró fue el método de construcción que iba a empezar en José. Qué lindo escuchar la promesa, amado hermano. Qué lindo es oír la palabra del Señor. Qué lindo es oír que Dios nos hable. Pero ojo, si así de grande es tu promesa, hermano, no te quejes. Disfrútalo. Dios es fiel. Como lo estuvo con David, como lo estuvo con Israel, está contigo. Ah, no, creo que no me escuchaste. Dios está contigo, construyendo cada día, poniendo los detalles que te faltan, obrando, tratando de sacar una obra perfecta en ti. Y miren lo que dice la palabra, Génesis 37, verso 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, y que dice, matémosle. No dice porque no está aquí nada. Y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Mira esto. Lo que los hermanos de José querían evitar en José era que José llegara al cumplimiento de los sueños, ¿sí? Porque estaban tan enojados y llenos de ira por lo que por ese sueño que José tenía. Lo que los hermanos no sabían era que estaban ayudando a José a que llegara al cumplimiento de la promesa. Pero en ese punto pareciera estar negativo para José. Yo imagino a un José en la cisterna: Padre, ¿por qué permitiste esto? Estoy en una cisterna. ¿Cómo voy a llegar al sueño? Sí. La cisterna era el inicio del camino que lo iba a llevar al cumplimiento del sueño. El pozo. El pozo era un bloque importante en el inicio de la construcción del segundo de Faraón que el Señor estaba construyendo en José. Porque José no iba para un puesto chiquito, amado hermano, ¿sí? José no iba a un sitio pequeño. José no iba a tener una posición insignificante. No. Lo que José iba a tener era un puesto importante, que en ese tiempo era la mayor potencia mundial, Egipto. Por tanto, la construcción iba a ser una construcción dura. Pero sigue diciendo, capítulo 39, verso 1 al 3, Génesis. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero aquí hay una verdad otra vez que encontramos en David, en Israel y acá también. Sí, el Señor permitió que lo metieran a una cisterna. Sí, el Señor permitió que los hermanos lo agarraran y se pusieran a él. Pero la palabra dice: Jehová estaba con José. El constructor por excelencia. No hubo día que no dejara de poner un bloque, un detalle, algo. Porque la construcción se llamaba el segundo de todo Egipto. La obra tenía un nombre, ¿sí? El segundo de Egipto. ¿Cuál es el nombre de tu obra? ¿Cuál es el nombre de la obra que el Señor empezó en ti? ¿Sabes? En mi Biblia yo descubro esto. Cada obra que el Señor empezó, la terminó. Nunca dejó una obra a medias.
la obra que está contigo no será la excepción. Esa obra será terminada. Y si hoy te duele, y si hoy no lo entiendes, tranquilo. Porque quizás la injusticia es la herramienta que Él necesita hoy para darte unos detalles. El desierto quizás es la herramienta que Él está utilizando ahora para poner un bloque más. O la oposición es aquel repello que está poniendo para que la obra quede perfecta y terminada. Pero Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, no solo José comprobó que Jehová estaba con él, aún el egipcio vio que Dios estaba con José. Estaba solo humanamente. Un papá que lo lloraba, dándolo por muerto. Sus hermanos celebrando, dijimos, destruimos a José, destruimos su sueño. No, lo ayudaron a llegar al sueño. La gente que se oponga al cumplimiento de tu promesa, el Señor lo está utilizando a esas personas para llevarte y ayudarte al cumplimiento de tu promesa. Jamás tendrán la capacidad de oponerse a que la palabra de Dios acontezca en tu vida. No, no, no. Hoy quizás parezca todo lo contrario, pero déjame decirte esto. La oposición que has vivido y las personas que han llegado a un punto de oposición contra tu vida, son esas personas que te están empujando para el cumplimiento de tu sueño, de tu promesa. Mira esto. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Capítulo 41, verso 37 al 43. Quiero llevarte al punto de la obra terminada que un día el Señor empezó. El asunto parecía bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Mira quién dijo eso, Faraón. Faraón se dio cuenta del Dios que estaba con José, del Dios que le dio el sueño, del Dios que permitió que viviera la oposición, del Dios que permitió que llegara al pozo, del Dios que permitió que llegara a casa de Potifar, del Dios que permitió que llegara a la prisión. Pero el Dios que permitió que José viviera 13 años de proceso, de oposición, de angustia, de soledad, fue el mismo Dios que lo llevó frente a Faraón y lo posicionó, terminando en sí la obra que un día empezó. Esa construcción estaba llegando a su final. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido, oiga esto, ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar rodillas, y lo puso sobre la tierra de Egipto. Al final dijo José: faltaba el último bloque, hijo, faltaba el último bloque escogido, faltaba el último bloque pequeño. Permití que te rompieran la túnica de colores, José, para ponerte una ropa de lino finísimo. Porque con la túnica de colores jamás hubiera puesto la ropa de lino finísimo. Fue necesario que rompieran esa túnica. Y al final José llegó al cumplimiento de la promesa. Y al final el Señor terminó la obra poniendo el último bloque que faltaba. La obra terminó. La construcción terminó. La construcción fue un éxito. Esa construcción quedó preciosa. Esa construcción quedó hermosa. Esa construcción quedó de verdad impresionante. Esta construcción que Dios está realizando en tu vida va a quedar impresionante. Será única. Como tu construcción no hay otra.
como esta construcción que Dios un día empezó y quizás está a punto de terminar, quizás va por la mitad, quedará impresionante, será única, será especial. Hoy te di 3 herramientas que el Señor utiliza constantemente en sus escogidos. No lo llames despropósito a una herramienta que Dios te está utilizando para perfeccionarte. No veas eso que hoy vives como una justificación para irte, para renunciar, para huir. No, dile: Señor, gracias, porque estás construyendo algo grande, algo impresionante en mi vida. No te quejes por lo que hoy vives, no te victimices, amado hermano. Dale gloria a Dios por lo que vives hoy. Dile: Señor, gracias. Mi humanidad no lo entiende, mi humanidad no lo comprende, pero sé que cada ladrillo que pones me duele, pero está terminando la obra. Cada ladrillo que pones es doloroso, pero está llegando a la conclusión de lo que un día empezaste. Yo declaro que en los próximos años veremos en este lugar muchas construcciones terminadas. Muchas construcciones terminadas. Muchas construcciones están a punto de terminar. Muchas construcciones están a punto de concluir. No te aflijas hoy. Querer renunciar, todos han querido renunciar. Jesús mismo en el Getsemaní quería renunciar. Flaqueó. Todos los hombres de Dios tuvieron momentos de crisis, de quiebre, pero al final dijeron: Señor, continúa. Esta obra no puede parar. Esta construcción no puede parar. Esta construcción debe seguir. Esta construcción debe continuar. Esta construcción debe de llegar a su final. Y es lo que hoy quiero transmitirte. Deja que ese constructor por excelencia termine lo que un día con un plano diseñó para ti. Y hoy esa construcción está llegando por la mitad o a su etapa final, o solo detalles faltan. No renuncies, no te vayas, hombre. Dice: y Jehová estuvo con David, y el Señor estuvo con Israel, y Jehová estuvo con José, y Jehová está con Iglesia de Lluvia de Gracia, Sede Sur. Él está contigo y no te va a dejar. Él no te ha dejado y nunca te dejará. David decía: Jehová es mi pastor, ¿ah? Y nada me faltará. ¿Te ha faltado hoy algo? No. Mañana tampoco. La siguiente semana tampoco. El siguiente mes tampoco. El siguiente año tampoco. Los siguientes 10 años tampoco.